eta esan bezala, 3 modalitate ezberdin ikusi ahal izango ditu gaurkoan. Sokatira, Kañamare Sanaiek ere esan bezala Antiguako denboratan egiten ziren lanak erakutsiko dizkigute ezaten, eta hasiera emango diogu gaurko ekitaldiari. Vamos a dejar por lo tanto unos minutos para que los y las deportistas de calentamiento. Vamos a comenzar la 21ª jornada de Chantrea y Cascayueta. Un fuerte aplauso para ellos y ellas. Berriozar A y Berriozar B. Ahí están también los y las chicas del equipo de Berriozar. Estos son los equipos que van a participar en el campeonato de San Fermín de Sokatira mixto. Un fuerte aplauso también para los hermanos Cañamares. Ahí están cogiendo lugar. Txalabero bat bien, txako ere. Eta azkenik emakumezkoen aizkora erakustaldea ingo dutenak Maika Aristegi, Iturengoa, Irune Izkue, Beintza Labainengoa. Bueno, pues estos son los y las participantes que van a actuar el día de hoy, que van a participar. Vamos a dejar... Bueno, azaldu beharra dago ikusi uno hacia su lado y el equipo que consiga llevar al otro hacia su terreno será el equipo ganador. Eta hortxe dira, tiraldia hasita dagoia da, Berriozarren aldera pixka badana marca. Como veis, el equipo de Berriozar en estos primeros momentos está haciéndose con el control de la tirada. Y el equipo de Chantrea está ahí defendiendo como puede. ¡Aupa, Nescabotilla! Ahí está ya a punto de superar esa marca. Y ahí está, primera tirada, por lo tanto, para el equipo. Cascayueta eta Berriozar A. Ahí están ahora, el juez está colocando a los equipos para que las marcas estén sobre su lugar. Hortxe Falla marca beren lekunganean kokatzen. Y ahí está la señal ya de poder comenzar a tirar. Ahí vemos cómo hay ese cambio de altura en las posiciones de los y las tiradoras. Ahora sí están haciendo verdadera fuerza. Y parece ser que Berriozar otra vez está haciéndose con esta segunda tirada. Badirudi Berriozar oraingoan ere tiraldi honekin egiten ari dela pixkanaka. Chantrea bera sufritu beharko du. ¡Apa, apa! Venga, venga ahora. Ya está otra vez la marca de Chantrea ahí a punto de sobrepasar la línea. Y ahí está la señal del juez, segunda tirada. Por lo tanto, jarraitu beharreko prozedura. Eta baditugu presto oraingoan Berriozara eta Cascayueta taldeak. Ya tenemos preparados al equipo de Berriozara y Cascayueta. Berriozara, evidentemente. Bueno, Habita de Acorprest, ahí vemos que están ya preparados en esa posición de tenca. Y ahí empiezan en la posición ya de tira. Vemos como hay otra vez ese cambio de altura y la presión aumenta. Ahí con alguna dificultad el equipo de Cascayueta y se recupera la zaguera. Y mientras tanto Berriozar que sigue su camino hacia atrás. Berriozar azteraka, Chantrea horra arazo batu azkenean, lehenengo tiraldia, Berriozar hasta...
Yo pues oye, no importa, hombre, que ya... Conseguir cambiar un poquito el resultado de la tirada anterior. Badute orain munduko denbora guztia ondo prestatzeko. Gero ez dago gelditzerik eta. Disponen ahora del tiempo necesario para que estimen oportuno para prepararse, ya que una vez comenzada la tirada hay que terminar en las condiciones en las que sean. Beno, abitaldeak berriz ere prest, ya están otra vez preparados, tanto Cascayeta de negro como Berriozar con esa camiseta roja, blanca y verde. Ahí están las marcas en su posición y comienzan. Y ahí, es muy difícil mantener ahí la altura en esa posición, ya que en caso de bajar demasiado puede producirse ese resbalón. Eta gaurkoan ikusten garenaren modalitatea goma gaineko sokatira dugu. La modalidad que podemos ver el día de hoy es la sokatira sobre goma. Ya veis esas tablas en esa superficie especialmente preparada. Comentar que también está la modalidad sobre tierra. Eta berriz ere Berriozar naiz eta Cascayeta saiatu den hasieran, azkenean bigarren tiraldia ere haientzat. Y hemos visto ahí como que ha terminado esta primera tanda. Y ya tenemos preparados a los hermanos Cañamares. La herramienta, como veis, en vez de un hacha, van a... Ambos dos con esas azadas, poquito a poco, arreñándole a la madera. Ahí están de un lado y del otro, poco a poco, la azada está llegando a lo más hondo de la madera. Hortxe pixkanaka, bada zenborra mozten. Muy parejas, muy parecidas la pareja. No, nada. Ba, pixkanaka ere bukatzen ari da. Oso parean ere bi anaiak. Ea norden bukatzen lehena, erortzear daude enborroiek. Arostegitik etorritako bi anaiak. Oso parean, azkenengo aitzurkan. Últimos azadazos para terminar. Y ahí está, concluye en primera posición de José Aguilar Rabia. Esa ha sido la demostración del corte con la azada. Y vamos a pasar otra vez a la sokatira. La diferencia de los equipos, aunque llevan los dos la camiseta negra, Cascayeta lleva pantaloneta blanca y el equipo de Chantrea tiene la pantaloneta negra. Hori da taldeen arteko ezberdintasuna, Chantreak beltzez dabil guztiz, eta Cascayetak praka txuriekin dabil. Bueno, así dirá, vemos ahí después de ese primer tirón como el equipo de Chantrea se ha desequilibrado, aunque ha recuperado enseguida su posición. Desde fuera kanpotik agian zaila da
barruko indarrak eta dagoen presioa ikustean, naiz eta sufrimenduzko aurpegiak ikusten diren, eta presio horren ondorio, irristaketak eta lurrean erortzeko arrisku hori badago, eta berriz ere hor, arazoekin orain bukatu nahian edo baina, oraindik ere gauzak hasieran bezala. Ahora mismo están las cosas como estaban en el punto de partida, ya que Chantrea ha recuperado toda la distancia que había conseguido Cascalleta y ahora es Cascalleta quien intenta llevar hacia su terreno al equipo de Chantrea. Eta hortxe orain Chantreako atzelariak arazoak baitu hor eta horretaz baliatzen ariak Cascalletako taldea. Ahí hemos visto los problemas de la zaguera, como ha intentado recolocarse, pero en el momento que ha perdido esa presión Cascalleta, y ahora vemos ahí como ambos equipos ya un poquito faltos de fuerzas han caído al suelo, a ver si consiguen recuperar el equipo que esté más atento ahí, se va a llevar la sardina a su sartén, ahí está poco a poco el equipo de Chantrea recuperando Cascalleta, no puede tener el ataque. Chantrea que era mandó Leningo tira al día. Una foto legal. Por nivel no se da. Está buena. Bueno, ahí está la señal del juez para coger la cuerda, ahora la señal para tencar. No están todavía en la posición de tirada real, sino en la posición de colocar en su sitio las marcas. Ahí sí que están. El juez estima que es el momento y de ahí la señal de inicio. Vemos ahí otra vez como después de ese tirón inicial ha habido unos resbalones y ya recuperan ahora sí la posición de tirada. Orain bai tiratzeko altuera horretan eta berriz ere Cascalleta aurre hartu du tiraldi honetan, ea ondo lortzen duten orain bukatzea. Vemos otra vez como Cascalleta está más ágil. Chantrea se ha levantado mucho antes, vamos a hacerlo totalmente fuera de posición. No ha terminado todavía la tirada y ahora sí que sí. Sí. Y ahí está el saludo entre los equipos de Chantrea y Cascalleta. Vitalen arteko agurra eta orain kanpora joango dira. Ahí está, un fuerte aplauso para los y las tiradoras. Empezar a y el equipo de Berriozar B con el zaguero masculino, el equipo de Berriozar a la zaguera femenina. Ahí está el juez colocando las marcas en sus puestos, ahí considera que ya están en su sitio y comienza esta primera tirada entre Berriozar A y Berriozar B. Ba hortxe hasi da Berriozar eta Berriozar B taldeen arteko lehenengo tiraldi hori. Y vemos ahora como las fuerzas están muy parejas y esperar al desgaste del contrario. Eta esan bezala, bi taldeak nahiko paretsu aurkitu dira tiraldi horren ondoren, tiroi horren ondoren, eta hortxe altuera mantentzea erabaki dute aurkariaren tarde hacia su lado. Y ya tienen prácticamente la mitad de la tarea concluida. Ahí está el equipo de Berriozar B ahora sufriendo ahí en trabajos de defensa. Y como hemos visto las tiradas de antes, hasta que el juez no da la señal, no está el pescado vendido, así que tendrán que sufrir para terminar el equipo de Berriozar A.
Y para intentar recuperar el equipo de Berriozarbe, ahí vemos a intenta el equipo de Berriozarbe reaccionar. Se están quedando ya casi sin opciones. Beno, ba hori izan da haiek egindako apustua, lehenengo tiroi horren ostean. Atzelariek orain, Zagero badute soka ondo lotzeko beta eta prest daudenean hasiko dira, como hemos dicho antes, el ancla del Zaguero. Y ahí vemos ahora como el equipo de Berriozara sale otra vez a la defensiva. El equipo de Berriozarbe parece que apuesta otra vez por la misma. Bueno, habita el de berriz ere, veis que hacia el equipo contrario y ahí parece que ahora sí que le está funcionando al equipo de Berriozarbe, ya que están haciéndose con esa tirada. Ahí están intentando en estos primeros momentos terminar antes de que Berriozar se recupere y han conseguido el empate, por lo tanto ahí está. Bueno, pues entonces reparto de puntos y veremos la clasificación general. Si hay que producir el desempate o no. Sailkapen orokorrean empate egonez gero, egonen da bai desempatea. Baina oraingoz kirolariek badute arnasa hartzeko. No sabemos qué se habrán apostado, pero algo tienen en juego porque Pello ahora ha salido a hacerse con la victoria sí o sí. Pello suta fuego atera da, emandio Yavira lenborrari. Eta horretik oraingoan Pello. Y Manolo ahora, que está un poquito por detrás de su hermano. Y al final, otra vez, en el último corte. Orche, ahí está el saludo entre los dos hermanos. Dispuestos a terminar esta tercera tanda de la liguilla. Eta ligaskako hirugarren tiraldiarekin hasi garaia, hirugarren txanparekin. Eta prest ditugu Berriozar eta Txantrea. Bueno, prest ditugu bi taldeak ere, los dos equipos ya preparados. Y comienza la tirada entre Txantrea y Berriozar. Y en esta tirada, como podéis ver, después del tirón, Berriozar se ha visto con posibilidades y ha decidido dar prolongación a ese tirón. Y al final Txantrea no ha conseguido detener el ataque. Y por lo tanto Berriozar que ha sido 4 ediciones consecutivas deporte olímpico, aunque dejó de serlo ya. Y es algo que la Federación Internacional está intentando conseguir. Y es volver a meter a este deporte en las Olimpiadas. Bueno, esan beharra dago, sokatira olimpikoa izan zela, lau olimpiadetan jarraian. Eta sokatirako Federazio Internazionala saiatzen ari da berriz ere kategoria hori lortzen. Eta hasi da bigarren tiraldi hori, otra vez está, ahí se ve Berriozar lo ha hecho mejor en el tirón. Txantrea está un poquito descolocado, se han quedado un poquito fuera de esa altura que tienen que buscar. Y eso le ha dado ahí mucho aire al equipo de Berriozar, pero Txantrea ya está metido ahí, va a intentar hasta el último momento. Se queda ya casi sin opciones, pero ahí están intentando apurar al límite esa altura sin resbalarse.
Ahí están ya un poquito más metidos, pero no ha sido a tiempo, por lo tanto, segunda tirada para el... ¿Cómo lo van a poner, Polio? Lo van a actuar. Ahí comienzan, en este caso ha estado un poquito más atento el equipo de Cascalleta, pero Berriozar ha detenido el ataque, al parecer sin problemas, y veremos ahora hacia qué lado se decantan las marcas. Hori Cascalleta pixka eta horretik eman du tiro ja, baina Berriozarrek ondo eutsi dio. Eta orain zealdetan. Orain Berriozar hor pausoak atzeraka ematen. Cascalleta defentsa lanetan. Apa, igo gora. Hortxe erreskuratu du, baina hor presio aldaketa egonda eta Berriozar aldera pixkanaka. Poco a poco ahí hacia el lado de Berriozar, ha recuperado muy bien la zabera de Cascalleta, pero ese cambio de presión también ahí le ha concedido cierta distancia a Berriozar, que finalmente se ha... Eta bigarren tiratia egiteko presa deia da. Eta berriz ere Berriozar aurre hartzen tiraldi honetan. Otra vez Berriozar haciéndose con estos primeros instantes de esta tirada. Ahí recupera ya otra vez el equipo de Cascalleta. Veremos a ver si tiene alguna acción ahí Cascalleta de intentar recuperar. Pero poquito a poco la marca está llegando ya hasta la zona de Berriozar. Y... ¿Ahora qué? ¿Cómo se llama? No, yo no, pero el toro. Con 3 puntos y Cascalleta han terminado en cuarto lugar, sin ningún punto el día de hoy. Por lo tanto pasarán a jugar la final Berriozar A y Berriozar. Beraz finala Berriozar A eta Berriozar bere taldeen arteko finala izanen da. Bueno, hortxe hasi dira. Hiru bikoteak, ahí comienzan las 3 parejas. Ahí que van a hacer una tarea, realizar 4 cortes. Ahí vemos cómo van indicando poco a poco los entrenadores, los preparadores van indicándoles dónde tienen que ir dando el corte. Es una ayuda permitida. Y ahí poquito a poco irán haciendo. En el segundo tronco está Itxaso Salo de Areso y Nerea Sorondo de Vera. Vaya. Eta hortxe dabiltza, pixkanaka. Lehenengo enborra bira ematen, hortxe lehenengoan aurretik. En el primer tronco, por ahora por delante Maika Aristegui e Irune Izkue. Ahora han hecho lo propio en el tercer tronco. Alasne Chaurua y Leire Astiazaran. Y acaban de hacerla. Tercer punto, ahí está. Y comienzan ya con ese segundo. Enborro rekinea lortzen dute. Eta bada pixkanaka froga horrera, froga luzea da. Lau enbor dira.
Eta indarrak ere pasaldi txarra jokatu dezakete, beraz oraindik ere luzerako doa hau. Hortxe korapio agertuz gero, gauzak asko aldatu daitezke, beraz animo neskak, segi Aristegi eta Irune Izkue. Bigarren enborra bota. En ese segundo tronco, en el primer punto está Janet, tercero. Y en el segundo punto están a punto de hacer ahora el cambio. Y ahí suben ahora al tronco, en ese sacho ya lehenengo puntu horretan. Eta lanerdiak betetzeko prest orain hirugarren puntuan Arazne Txaburua eta Leire Astiazaran. Y ahí al concluir el tronco cogerá ahora el relevo Irune Izkue. Eta aldaketa lehenengo puntu horretan Maika Arrasartzera eta Iruzkue. Maika es la que está ahora abriendo ese primer tronco, esa primera cara del último tronco. Y comienzan ahora Itxason Salo y Nerea Sorondo. Y en el segundo punto Itxason Salo y Nerea Sorondo están a punto de dar la vuelta ya al tercer tronco. Venga, vamos a darles un fuerte aplauso a las 6 participantes. Se está haciendo ya dura. Venga, ánimo. Hori bukatu bezain pronto. Fiskatatzetik Arazne Txaburua eta Leire Astiazaran hor hirugarren enborra botatzeko orain. Eta hirugarren postuan Itxason Salo eta Nerea Sorondo. Venga, ánimo, hortxe, aldatu. Concluye el surador, por lo tanto, Maika Aristegi e Irune Izkue. Itxason Salo eta Nerea Sorondo. Itxaso dugu orain enbor gainean. Opa! Bukatzear, a punto de cara, últimos golpes ya. Y mientras tanto, Arazne Txaburua eta Leire Astiazaran bukatzear hor azkenengo enborrarekin. Eta honen ondoren, sokatirako finala izanen dugu. Con el trabajo del hacha pasaremos a la final de sokatira el día de hoy con los hermanos Cañamares, que nos harán el cerramiento de ese zerratoki hori bukingo dituztera. Y bueno, cambian ya de cara Itxason Salo y Nerea Sorondo, que al final se están acercando a esta segunda pareja, pero Arazne Txaburua y Leire Astiazaran al final en segundo lugar. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a esta última pareja, que están ya con esos últimos cortes al cuarto y último tronco. Con alguna dificultad más que el resto de parejas,
pero el lote de madera se ha decidido por sorteo, así que nada que objetar. Bueno, ya empezará, posibilidad igualen borrori bestea baino arazoren bat izatea korapioren bat, baina zozketa bidez banatu dira enborrak, beraz ez dago zer esaterik, eta orain bukatzear daude. Apa, apa! Ahí está. Venga, venga, ánimo, azkenengo korteak. Últimos cortes ya ahí. ¡Apa, apa! Ahí empieza a ceder ya el tronco. Se está deleitando ahí. Último golpe. Bueno, pues concluida la dura prueba de la iscora, del hacha, vamos a pasar ahora a la final de Sokatira. Estos dos equipos habían sido los que habían que cabe estimar que serán unas dos tiradas muy parecidas de arteko empatea izan bai da aurretik. Izquierda, bien. Ya están los dos equipos en esa posición, ahora comienza ese tirón. Y como en las tiradas anteriores, otra vez los dos equipos salen ahí a probarse el uno al otro. No tienen, estamos bien. Viendo a ver cómo se Estamos bien, equipo, estamos bien. se empiezan atacando, defendiendo. Pero Berriozarbe defiende bien. Y ahora al detenerse Berriozara intenta y Berriozarbe, pero las cosas como al principio. Vitaleak berriz ere atera dira bata bestea frogatzera, baina gauzak hasieran bezala pixkat ere Berriozarra taldearen albora. No tienen nada, no tienen nada, no tienen nada. Y están ahí los dos equipos fallando las fuerzas en participantes de ambos equipos. Ahora es el momento en el que alguno de los dos va a empezar a fallar. Argiago, Lorena Berriozarbe iaia iriste egite arbait berriro orain Berriozarbe lurean, Berriozarra aurretik dabil orain. Ahora de Berriozarbe y concluye esa primera tirada para el equipo de Berriozar A. Intentan ahí arañar en caso de empate, ahora sí que sí, tendríamos una tercera tirada de desempate. Estamos disputando. Beno, oraingoan ean orden garaie Berriozarbek lortzen baldin badu garaipena desempatea egin beharko dute. Eta bestela Berriozarra izanen da garaie. Hortxe hasi dira eta adi oraintze Berriozarbe iaia lurrea erortzear, baina orain ondo daude hor beren lekuan sartuak. Eta, a ver, ze orain Berriozarbe aurre hartu dio Berriozarra taldeari. Ahora Berriozarbe está más cómoda ahí en el ataque. Berriozarra tiene que sufrir ahora defendiendo. Y el desgaste es un poquito mayor en el ataque, pero claro, están llevando la marca hacia su lado.
Y si no consiguen detenerlos, tendremos que ir a una tercera tirada de ese empate. Dos allá Berriozarbe como busca también altura para intentar terminar, y al final se resbala ahí en el último momento Berriozar. Se le ha salido incluso la zapatilla, y debido a eso ha conseguido rascar el empate el equipo de Berriozarbe. Hortxe tiratzeko prest. Ya están preparados y preparadas, y ahí comienza la tirada definitiva. Otra vez Berriozarbe haciéndose con los primeros momentos de esta tirada. Berriozar ahí que intenta bajar un poquito la altura, incluso meter al paso en el mismo sitio. Intentan ahí dar el gesto del paso en el sitio, aunque sea para intentar parar el ataque, pero no lo están consiguiendo, no lo están consiguiendo. Ahora intentan otra vez, pero hay en últimos azkenean de Giraldiare. Bueno, pues ahí está el saludo entre los participantes del equipo Berriozar y Berriozarbe. Y vamos a dar paso ahora otra vez a los hermanos Cañamares, a Manolo y a Pello, que nos van a hacer una labor muy especial. Ahora mismo os comentaré en qué consiste. Un fuerte aplauso para los Soka Tiralaris. Lortutako oroiekin. Hay que decir también, como han explicado los hermanos Cañamares, Mila 1960 estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita hamar urte Iruñako Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Laktu yogurta. Laktu yogurta. Laktu yogurta. Ekoizpen integratuko yogurta, kategoria gorena. Koloratzailerik ez, esne hautsik ez da gehitutako esne gainik ere. Benetako yogurta, elez idazten da.
Lactu Yogurta. Orain, Lacturale laktosa gabe ere. Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu, bazkariak asteartetik igandera eta afareak ortziral eta larunbatetan ematen ditugu. San Ferminetan, bazkarietarako egunero zabalik. Sagardobus zerbitzua sagardotegira Labriteko aldapatik. Animatu zaitez! Zato Baldorba sagardotegira. Kaixo, ardizen, hor bidertzea, zer esaten dizu haizeak. Kaixo, ardizen, hor bidertzea, zer esaten dizu haizeak. Haizea delan, ta igaro egiten dela, ta igaro zelan lehen. Haizea delan, ta igaro egiten dela, ta igaroko delan gero. Ardiarana gaztandegia. Bertizarana Bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Kontsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz. Uda freskoenaz gozatzeko pres? Urbildu Itaroa merkatalgunera eta blai egin ezazu bertan ditugun prezioekin. Uztailaren 1 abuztuaren 31 Itaroan udako beherapenak. Prezio apalenetan murgil zaite. Itsaso gainako aukerak dituzu Itaroan. Uda iritsi baita Itaroara. Almandozen Beola jatetxea. Beheko jangelan menua eta karta jateko aukera. Goiko solairuan ospakizun berezietarako jangela. Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak, talden bazkari eta afareak. Kalitatezko sukaldaritza. Hau dena etxetik hurbil. Almandoz, Baztanen. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948 303 303 telefono zenbakian.